Listo, bueno, mi nombre es Elizabeth Ramírez, soy de aquí de Medellín, estudié en la Universidad de Antioquia, ingeniería electrónica, pero luego ya me dediqué a temas un poquito más matemáticos. Eh, entonces, en el programa ustedes pueden ver que se llama, yo creo que fui de las únicas personas que puse el abstract en español, luego vi que todos estaban en inglés, entonces no sé si fue que yo me confundí, pero entonces puse esto en inglés, pero la charla pues va a estar en español. Como estaba mencionando ahorita David, entonces yo trabajo en esta compañía que se llama Descartes Labs, en francés se pronuncia como Descartes Labs o una cosa así, pero bueno, Descartes está bien. Lo que nosotros hacemos es que modelamos sistemas dinámicos terrestres de la superficie terrestre, como forestación, agricultura, modelos de clima, modelos hídricos, utilizando imágenes satelitales. Entonces, digamos que 50% de este trabajo lo hacemos utilizando modelos de computer vision, pero otro 50% lo hacemos con modelos estadísticos tradicionales. Entonces, como le estaba comentando ahorita a unos compañeros, yo básicamente lo que me encargo es de trasladar los modelos que hace un geólogo o un ingeniero de, ¿cómo se dice? De remote sensing, y trasladarlos ya a código que se pueda escalar para procesar millones de imágenes satelitales. Esta fue una frase que vi hace poquito en Twitter de este instituto en Brooklyn de matemáticas, que dice que Machine Learning pues, es como una herramienta que se utiliza mucho en la comunidad científica y en la comunidad industrial, pero finalmente es un montón de álgebra lineal puesta de manera bonita. Entonces yo cuando leí esto, yo tengo como una nueva meta en mi vida y es lograr que ningún estudiante de ingeniería vuelva a decir que álgebra lineal no sirve para nada, porque lo he escuchado muchísimo, entonces esta es mi nueva meta y yo espero que ustedes después de esta charla sepan que álgebra lineal sí sirve. Esta es una publicación que salió hace unos años que son como el top 10 de algoritmos del siglo XX. Aquí tengo resaltados dos de los que vamos a hablar más tardecito, que es uno que se llama los métodos iterativos basados en subespacios de Krylov y otro que son aproximaciones de matrices mediante descomposición. Entonces todo esto lo vamos a utilizar para acelerar todas nuestras operaciones de álgebra lineal y nuestras aproximaciones de sistemas no lineales a sistemas lineales. Entonces, álgebra, las operaciones que hacemos nosotros con matrices, casi todos los datos que tenemos actualmente los representamos en matrices o en tensores. Y ya sí. Es de lo más costoso computacionalmente que pueda haber en código, o sea, en computación científica o en redes neuronales, de machine learning y todo esto. Y me imagino que ustedes han escuchado este tema de la maldición de la dimensionalidad. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en una sola variable, muy bien. En dos variables, bueno, yo no sé ¿cuántos de aquí han tratado de sacar un determinante de una matriz de más de 4 elementos, de más de 4 por 4? Entonces, ya más de 4 por 4 ya se va como complicando la cosa. Y ya cuando estamos en muchas dimensiones ya es imposible. Entonces, ¿para qué sirve álgebra lineal? Entonces, para solucionar sistemas lineales, que la gran mayoría vienen de procesos normales que ocurren en la naturaleza, procesos físicos, también sirve para aproximar sistemas no lineales y resolverlos, que la gran mayoría de los procesos de la naturaleza son no lineales, y son la base de muchos algoritmos de machine learning y de deep learning, porque simplemente representamos todo en forma matricial o en forma tensorial. Entonces, para que vamos viendo que esto sí es importante. ¿Cuántos de ustedes han visto esta primera expresión que tenemos aquí, AX igual B? Bueno, está muy bien. Entonces, simplemente esto es el sistema lineal más famoso que todo el mundo puede ver. Es simplemente que tenemos una matriz de coeficientes A, necesitamos resolver para X y tenemos este vector B. A puede ser de 2 o más dimensiones.
igual X y B pueden ser de n por 1 dimensiones, entonces necesitamos resolver esto y este es el problema que aparece más en cualquier aplicación o cualquier problema de computación científica y análisis de datos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Este sistema puede ser un sistema de ecuaciones lineales, puede ser también un sistema de ecuaciones no lineales que aproximamos a un sistema lineal, puede ser un sistema para resolver interpolación polinómica, puede ser también para resolver un problema que también es muy común, que lo vemos mucho en Machine Learning, en nuestras funciones de costo, sobre todo resolver un problema de minimización de error utilizando least squares, cuando nuestra matriz pues no es cuadrada, sino que es m por n. Entonces, esta ecuación tan sencilla que vemos aquí tiene miles de variables que necesitamos atacar con diferentes técnicas. ¿Y cuál es la técnica que nosotros más conocemos? O la que vemos en NumPy o en MATLAB normalmente. Eliminación gaussiana. ¿Cuál es la complejidad de la eliminación gaussiana? Es m a la 3. Entonces, si vamos a resolver un sistema de 10 por 10, está bien. Digamos que hasta de 100%, listo. Pero cuando ya tenemos un sistema de 100 por 64 por 64 y eso empieza a crecer, la eliminación gaussiana ya no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, en High Performance Computing, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Eso es una técnica que se llama los métodos iterativos. Entonces, la forma general de los métodos iterativos es como la vemos aquí. Entonces, nosotros estamos tratando de solucionar para X. Esta X puede ser la salida de una red neuronal o simplemente puede ser un sistema de variables que puede ser X, Y, Z o Y, J, K, lo que sea. Entonces, tenemos K más 1 es la actualización que estoy haciendo en el paso de la iteración K más 1. Esta G es una matriz que normalmente vamos a sacar de A, es una representación de esta matriz A. XK es la solución que tenemos en el paso previo. Cuando inicializamos esto va a ser como simplemente un guess, como dicen por ahí, pues un educated guess. Y F es como una función vectorial adicional que vamos a utilizar. Entonces, vamos a resolver este problema en vez de tratar de resolver este problema que podría ser que invirtiendo A, pasándolo para este lado, o multiplicando A por la transpuesta y pasándola para este lado. En vez de utilizar métodos directos o utilizar métodos como eliminación gaussiana, que tiene que hacer primero una descomposición en matrices triangulares, que también, inclusive si esta matriz que nosotros tenemos aquí es una matriz dispersa, cuando hacemos la eliminación gaussiana tenemos que descomponer en dos matrices que pueden resultar siendo densas, entonces vamos a resultar almacenando 3 veces esta matriz que teníamos. Entonces, en cuanto a espacio es muy ineficiente y en cuanto a ejecución, ejecuta demasiadas operaciones, entonces no la vamos a usar. Vamos a usar esta forma general que va a converger mucho más rápido en muchas menos iteraciones. ¿Cuál es la única desventaja de esto? Que esto se aproxima a la solución exacta de X si usáramos un método directo, pero no es exactamente. Entonces, dependiendo de la precisión o dependiendo de qué tantas iteraciones estemos usando, vamos a aproximarnos más o menos a la solución. Bueno, sigamos. Entonces, hay dos métodos básicos iterativos para solucionar este sistema que vimos anteriormente. Entonces, aquí vemos como otras 3 matrices distintas que son D, E y F. Y estas 3 vienen también de esa matriz A que ya vimos. Entonces, D es la diagonal de la matriz A y E y F son las matrices estrictamente inferior y superior triangulares. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente reorganizando todo el sistema y estamos convirtiendo esta matriz a unas matrices como más sencillitas y más fáciles para poder hacer esta iteración. Entonces, aquí tenemos 2 métodos que hacen la misma descomposición de la matriz A, pero utilizan diferentes como manipulaciones del sistema
para llegar a la misma solución. Entonces, aquí estamos invirtiendo matrices que son mucho más fáciles de invertir que A completa, porque, por ejemplo, D es una matriz triangular que es mucho más fácil de invertir, y simplemente estamos iterando lo mismo aquí. Perdón, D es una diagonal, E y F son triangulares. Aquí tenemos una variación de Jacobi que se llama Gauss-Seidel, que es más eficiente, converge más rápido. Entonces eso es como algo que nosotros tenemos que evaluar muy cuidadosamente, y es cuando usamos métodos iterativos, hay varias condiciones que tiene que cumplir esta matriz A para que la solución converja, o si no, va a dar 1.000.000 de ciclos y nunca va a converger a ninguna solución. Entonces, por ejemplo, para esto sí funciona solamente para ciertos tipos de matrices, y tienen que ser matrices simétricas y tienen que ser lo que llaman positive definite, que ahorita miramos cómo son estas matrices, y tienen que cumplir con otra condición, y es que G, en la fórmula general vimos esta matriz G, en este caso G es este primer pedazo que acompaña a la solución X en el paso anterior, en esta parte también. Esta matriz tiene que cumplir con este requisito que se llama el radio espectral. El radio espectral de esta matriz tiene que ser menor que 1, y el radio espectral es básicamente el valor absoluto del valor propio más grande de esa matriz. Entonces, ¿cuál es la condición? Que básicamente los valores propios de esa matriz tienen que ser pequeñitos para que esto converja. Si tiene valores propios enormes, esto nunca va a converger. Entonces, ¿qué es mejor que esto? Y esto es lo que se utiliza en muchos paquetes como TensorFlow o como TensorFlow. Ahorita miramos bien lo de TensorFlow, pero hay unas soluciones que se llaman Krylov, subespacios de Krylov. Entonces, esto lo que hace es encontrar las soluciones iterativamente de una manera. Aquí, quienes han trabajado con gradient descent, yo creo que bastante, ¿cierto? Entonces, esto hace algo como muy parecido. Es como empezar a encontrar una solución iterativamente, y cada que la va a buscar, va cambiando la dirección en la que está buscando la solución. Entonces, es básicamente buscar en el paso K, va a buscar la solución en el espacio que es expandido por este conjunto de vectores. Entonces, estas son potencias de A hasta el paso K-1. Entonces, esto como que me genera un espacio de más de 3 dimensiones en este caso, y ahí es donde voy a buscar la solución. Entonces, esto es inclusive muy parecido a gradient descent, pero para buscar soluciones para vectores. Entonces, este método se llama conjugate gradient method, que para que converja igualmente tiene que cumplir estas condiciones, la misma cosa. En este caso necesitamos que sea simétrica, entonces necesitamos que el Hermitian, que viene siendo como la transpuesta, pero asumiendo que A es compleja, entonces es el complejo conjugado de A, necesitamos que sea igual a A. Entonces eso nos quiere decir que la matriz es simétrica, y que sea positive definite, quiere decir que cumpla esta condición para cualquier vector diferente de 0. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, este método converge muy rápido y puede solucionar sistemas lineales casi que en tiempo lineal, y no en este m cubo que habíamos visto hace un momentico. Pero esto es bastante difícil de conseguir en problemas de la vida real. Entonces, este es el algoritmo. Es muy, muy parecido a gradient descent. Entonces, simplemente vamos a inicializar un remain que está definido por esto, como vamos a escoger una solución inicial que se llame x0. Vamos a calcular un residual, si ustedes se acuerdan de la ecuación, entonces simplemente vamos a pasar a x a este lado, lo restamos de b, y eso me va a dar como el error de mi guess en este momento. Y este p sub 0 es como la dirección en la que voy a empezar a buscar. Entonces, en este momento estoy buscando en la dirección del error.
Es muy, muy parecido a gradient descent. Entonces ya empiezo a calcular. Este alfa k-1 que vemos aquí es exactamente igual al tamaño del paso que yo doy en gradient descent. Entonces lo calculo utilizando el residual y la dirección en la que estoy buscando en el paso xk. Entonces ya corrijo mi guess inicial que fue x0. Si estoy en el paso 1, entonces ya lo corrijo con esta nueva dirección de búsqueda. Y luego actualizo el residual de la misma manera, corrijo el residual que tenía inicialmente, calculo este otro coeficiente y corrijo la dirección de búsqueda. Y esto hasta que converja. ¿Cuándo sabemos que converge? Cuando la solución ya no está cambiando. Es igualito, igualito cuando llego como a un mínimo del residual que estoy buscando, dentro de cierta tolerancia. Entonces, de esta manera, muchas veces para sistemas grandes puedo converger hasta en 1000 iteraciones para sistemas muy grandes. Esto para resolver sistemas lineales es muy bueno, pero tengo que cumplir con las condiciones que habíamos visto. Tenemos este que se llama el biconjugate gradient, que este sí nos sirve para cualquier sistema lineal. Y es casi igual de fácil de implementar que el que vimos anteriormente. Entonces, simplemente aquí inicializo mi residual, inicializo mi dirección de búsqueda, pero también voy a inicializar algo que se llama aquí como el conjugado del residual y el conjugado de la dirección de búsqueda. Entonces simplemente voy a escoger cualquier guess inicial que me cumpla con esta condición para este R sub 0 asterisco y luego vuelvo a inicializar mi dirección de búsqueda con el conjugado del residual. El algoritmo es muy parecido a este, sino que ya voy a empezar a calcular también actualizando el residual y actualizando la dirección de búsqueda, pero es muy, muy parecido. Entonces, todo esto que acabamos de ver es para soluciones de sistemas lineales. Sistemas lineales que incluyan la discretización de ecuaciones diferenciales, discretización de cualquier sistema lineal y no lineal. Entonces ya aquí vamos a empezar a ver otro tipo de optimizaciones que se hacen, en este caso para Deep Learning. Entonces en Deep Learning tenemos cosas que llamamos como primitivas, operaciones primitivas. En realidad el conjunto de operaciones que uno usa en Deep Learning es súper limitado. Uno como que ve un montón pues de cosas súper complicadas y en realidad lo único que está haciendo es multiplicar matrices. Aquí nosotros siempre vamos a representar los pesos, las entradas y las salidas en matrices o en tensores. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que estamos utilizando aquí? Multiplicación, convolución, producto interno, calculando transpuestas y calculando esta función de activación que ahorita también la vimos en una charla anterior. Entonces, la más fundamental, ¿cuál es? Es la multiplicación de matrices. Esa multiplicación de matrices, si la hacemos a manito, si a nosotros nos ponen a hacerla a manito o la hacemos con el método como convencional, entonces me va a tomar este número de operaciones. Entonces, si uno tiene una matriz de 10.000 por 10.000, pues, y eso a la 3, pues me va a tomar en un computador normal como 115 días para hacer una multiplicación de 2 matrices de estas. Soluciones exactas y soluciones analíticas, lo más que se ha llegado a optimizar, que es mucho, es este método de Strassen que llega a ser hasta n a la 2.81, ahí me falta un 1. Eso es lo máximo analíticamente que se puede hacer. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Una vez más, aproximar. Si ustedes leen por ahí, por ejemplo, hay un paquete que usa NumPy y lo usa pues casi todas las creo que hasta MATLAB también lo usa, que se llama LAPACK, que es el Linear Algebra Pack. Ellos usan un montón de métodos que son exactos y lo usan para matrices densas. Pero, por ejemplo, en cosas como TensorFlow, no podemos. Entonces, ellos lo que hacen es optimizar la PAC y hacer un montón de aproximaciones. Entonces, si uno compara la exactitud de una multiplicación de matrices en TensorFlow y en la PAC, va a ser diferente, pero la aproximación es suficientemente buena para darnos los resultados que nosotros queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas matrices tan enormes que nosotros tenemos que utilizar cuando estamos digitalizando imágenes o cualquier tipo de entrada que tengamos en una red neuronal?
vamos a hacer una cosa que se llama una aproximación de bajo rango. Entonces, esto lo que hace es acelerar muchísimo la multiplicación de matrices. Y esto a su vez, como la convolución implica multiplicación de matrices, entonces también vamos a acelerar la convolución si estamos utilizando redes neuronales convolucionales. ¿Cuál es digamos, el contra de esto? Y es que requiere descomposición SVD, que es Singular Value Decomposition, que si se hace de manera exacta, me puede dar una complejidad de este tipo, si tenemos una matriz de M por N. Pero si se hace aproximada, podemos lograr también tiempos incluso lineales. Entonces, si hacemos la aproximación de low rank de nuestras matrices, vamos a tener algo así. Entonces, esta matriz A que vemos aquí la vamos a descomponer utilizando Singular Value Decomposition. Entonces, tenemos esta matriz U, tenemos una diagonal sigma y tenemos otra matriz que es V transpuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que esa parte de arriba aquí, A, y esta parte que vemos aquí es exactamente lo mismo, pero lo que voy a hacer es que estoy sumando un montón de matrices de rango 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a sumar solamente unos componentes de la matriz. Vamos a sumar, por ejemplo, solamente hasta R, hasta el índice R que tenemos aquí. Y eso va a ser suficientemente bueno para aproximar la matriz A. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si vamos a sumar, por ejemplo, desde el componente 1 hasta un componente aquí que llamamos V, que es un número que está entre 1 y R, que es el número de componentes que tenemos en esta diagonal de esta matriz, entonces lo que vamos a lograr es que tenemos que minimizar la diferencia entre la matriz original y la matriz aproximada. Y hay un teorema que nos dice que esta norma o esta norma del error siempre va a ser menor que la suma de estos valores que tenemos en la diagonal. Entonces, esta aproximación nos va a ayudar a que la multiplicación de matrices sea lineal. Entonces, pasar de m a la 3 a pasar a lineal es unos tiempos bastante buenos. Bueno, ya terminando con multiplicación de matrices, entonces vamos a seguir con otros conceptos que también están relacionados con algo que vamos a ver más adelantico, y es cómo aprovechar entonces ya el hardware en el que estamos trabajando. Entonces, esta workflow que tenemos aquí que se llama Single Instruction Multiple Data, conocido por sus iniciales, lo que va a explotar es paralelismo a nivel de datos, no a nivel de threads. Entonces, básicamente, esto se explota mucho en Deep Learning, sobre todo, porque lo que vamos a hacer es a que todos los cores que tenemos disponibles van a ejecutar la misma instrucción en pedazos de los datos diferentes. Esto es muy rápido porque también reduce mucho la complejidad de diseño del procesador como tal, al contrario que otros procesadores que son multiple instruction, multiple data, que se complica como más la arquitectura, pero entonces este código, digamos, esta arquitectura no es compatible para código que está diseñado para procesos secuenciales. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con esta arquitectura, generalmente tenemos que refactorizar todo el código que tengamos. Lo que están haciendo muchos proveedores, principalmente Intel, es que están liberando en su conjunto de instrucciones, están liberando instrucciones para hacer Single Instruction Multiple Data. Yo no sé si ustedes vieron en la charla de Deep Learning esta mañana, cuando estaba ejecutando el modelo en TensorFlow, que le salió su TensorFlow no está compilado para instrucciones que están disponibles en su procesador. Y mostraba unas siglas ahí. Probablemente, si uno compila TensorFlow para aprovecharse de estas instrucciones, generalmente es mucho más rápido. Entonces, hay algo que ha liberado Intel y que luego se aprovecha mucho en TensorFlow,
que se llama el Math Kernel Library, conocido pues mucho como por las siglas MKL, que lo que hace es precisamente todo lo que acabamos de ver anteriormente con Krylov Subspaces y toda esta carreta. Lo que hace es optimizar toda el performance de la multiplicación de matrices en la PAC, que es el core de la gran mayoría de los paquetes, tanto open source como comerciales de álgebra lineal. También optimiza la descomposición lower-upper, que es la que se usa para Gaussian Elimination. También optimiza el cálculo de inversas sin hacer pivoting como uno hace cuando está haciendo Gaussian Elimination. Y lo más importante es que se aprovecha de este conjunto de instrucciones de los que estábamos hablando y sin uno tener que refactorizar el código. Entonces uno siempre llama a las mismas primitivas, pero este kernel lo que hace es paralelizarlo para tomar ventaja de este conjunto de instrucciones. Entonces, en resumen, este Math Kernel Library, que es un paquete que nos proporciona operaciones de álgebra lineal de muy alto rendimiento. Bueno, este es un profesor de MIT que se llama Gilbert Strang, ya como para terminar. Este profesor a mí me parece fantástico y si alguno de ustedes a mí me sigue en Twitter, yo me mantengo pues como hablando de él y de sus libros porque de verdad que son lo máximo que hay. Entonces, en el cumpleaños a él le hicieron como una torta de cupcakes con una matriz de 3 bandas, que es básicamente esta matriz lo que representa es una derivada de segundo orden. Entonces, esta era simplemente como para ilustrar cómo uno puede tomar un sistema de lineal que implique derivadas de segundo orden y ponerlo en forma matricial, y esto puede crecer a escalas industriales y cómo lo podemos resolver como de la mejor manera utilizando todas las aproximaciones que vimos anteriormente. Aquí les puse unas referencias. Esta primera referencia es la de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX, donde se incluyen los Krylov Subspaces y la descomposición matricial. Aquí en esta segunda referencia está toda la información necesaria para que ustedes lean sobre Math Kernel Library Intel. Y en este último están las optimizaciones que se han hecho con MKL para TensorFlow. Yo creo que hablé muy rápido porque ya terminé. Entonces, no, eso era todo. Yo creo que, espero que no haya sido como muy pesado un viernes en la tarde esto. No, y si tienen preguntas, me cuentan, me escriben por acá. Mi email es esta misma cosa, pero con Gmail. Y ya, listo.